Bueno, chicos, vamos a ver este problemita que considero que es muy importante retomarlo porque según por lo menos las resoluciones que pude ver hasta el momento, me parece que le costó un poco entender. Entonces, voy a tratar de explicarles y cualquier duda que no entiendan todavía me lo hacen saber por mensaje, ¿sí? Bueno, el problemita decía, un reconocido escultor de la antigua Roma que había nacido en el año 59 a.C. murió al cumplir 65 años. ¿En qué año falleció? Para poder saber brevemente en qué año falleció, necesito tener dos datos. ¿En qué año nació? Y obviamente cuántos años vivió. Vamos a suponer por ahora que el ejemplo fuese un poquito más sencillo. Que yo digo, bueno, a ver, una persona nació en el año 2000 y murió al cumplir 15 años. O sea, murió al cumplir 15 años quiere decir que murió 15 años después. La palabra después obviamente me dice a que yo tengo que sumar al año de nacimiento, que es el 2000, le tengo que sumar esos 15 años que la persona vivió. Entonces, en síntesis, si hago 2000 más 15, ¿en qué año falleció? En el 2015, ¿no es cierto? O sea, un problemita así no tenemos mayor problema porque eh, por los datos que me dan, ¿no es cierto? Es bastante sencillo. ¿Qué pasa ahora si el problema fuese el siguiente? Nació en el año 2 antes de Cristo y murió al cumplir 5 años, o sea, murió 5 años después. ¿Cuál es el tema cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que en el ejercicio anterior me dice el año 2000, o sea, los años como estamos ahora, después de Cristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de años antes de Cristo, estamos hablando de años en términos negativos. ¿Vieron, por ejemplo, como nosotros lo habíamos visto en las actividades anteriores? Es como que el nacimiento de Cristo es el año cero. Todo lo que pasó después de Cristo son años positivos, o sea, como estamos ahora, nosotros estamos obviamente en los años después de Cristo, y todos los años que están antes de Cristo se escriben, son como números anteriores al año cero, ¿entienden? El año cero es el número de nacimiento de Cristo, entonces son números negativos. Es como lo mismo cuando hablamos de temperatura. La temperatura 0 grados centígrados, después tenemos la temperatura que son bajo cero, por ejemplo, entonces lo vamos a escribir, por ejemplo, yo digo 2 grados bajo cero, lo escribo como menos 2 grados centígrados. Acá hacemos referencia a lo mismo, solamente que estamos hablando en años. Entonces los años antes de Cristo se escriben con los números negativos, ¿sí? Si yo digo entonces, nació antes de Cristo, el menos 2 antes de Cristo y vivió 5 años, o sea, 5 años después yo digo al menos 2 le sumo 5 años, así como hacíamos hoy. Al 2000 le sumo los 15, al menos 2 le sumo 5 años. ¿Cómo resuelvo esta operación? Signos distintos se restan y se escribe el signo del más grande. O sea, 5 menos 2, 3, y va a tener el 3 entonces positivo porque tomo el signo del número 5. ¿Se entiende? Una forma también de ver es, por ejemplo, en la recta numérica. Si yo estoy en el año menos 2 y sumo, o sea, voy 5 años para adelante, me voy a mover obviamente para la derecha en la recta, o sea, para los números cada vez más grandes. Entonces estoy en el menos 2, me moví 1, 2, 3, 4, 5, llegué al año 3, que como es positivo sería un año después de Cristo, o sea, ya no estoy hablando antes de Cristo porque si no el resultado iba a tener que ser negativo, ¿sí? Un error que la mayoría cometió en los ejercicios fue decir, por ejemplo, así, nació en el año 2 antes de Cristo, vivió 5 años y hizo 2 más 5, 7 antes de Cristo. Si ustedes me dicen, chicos, el año 7 antes de Cristo, fíjense en la recta numérica. Yo tengo el número 0, el 7 antes de Cristo sería como decir el número menos 7, ¿no es cierto? Si yo estoy en la recta numérica, acá está el menos 1, acá está el menos 2, o sea, cuando nació la persona. El menos 7 está más a la izquierda, o sea, es un número más chico. Es decir, que es como que ustedes me estarían diciendo que una persona nació en el año 2000 y murió en el año 1950. ¿Entienden que sería como ilógico? O sea, como que me están diciendo que la persona murió un año antes del que nació, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el error acá? El que el menos 2 le tendrían que haber, al 2, perdón, como es antes de Cristo, le tendrían que haber puesto el menos adelante. Entonces ahí, menos 2 más 5 me va a dar 3 positivo. Y ahí sí estaría bien el ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, ahora los invito a hacer el problemita que les planteé. Si yo digo que nació en el año 59 antes de Cristo, es el año menos 59,
murió al cumplir 65 años, 65 años después, entonces sería menos 59 más 65 me va a dar como resultado 6. Es decir, que falleció en el año 6